me record. So we're going to start by understanding the title of the lesson, as I always do. Siempre me gusta empezar entendiendo el título de la lección, ¿verdad? Porque si no lo entendemos, muy probablemente nos vamos a perder de cosas importantes, de qué viene. So things happened. Now the word things is the word that we use in Spanish for cosas. And happened is the simple past. Happened is sucedieron o pasaron. Cosas pasaron. Cosas sucedieron. So that's the name of the lesson. Things happened. Cosas sucedieron. Cosas pasaron. I want to start with one activity, the very first one. And this is going to be very easy, super fácil. Write simple past information questions. Las que vimos ayer fueron information questions del simple past. Así que cualquiera de las de ayer entraría acá, ¿verdad? Cualquiera de las que ustedes hayan aprendido ayer entraría acá. Obviamente es contrarreloj, ¿verdad? So we're going to have to write as many simple past information questions in the time given. Okay, so we have 2 minutes and 45 seconds to write as many information questions in simple past. Okay. Aquí me voy a dar cuenta si estamos entendiendo primero qué es el simple past y también si estamos entendiendo cuáles son las information questions, ¿verdad? Porque son las dos cosas. Information questions of the simple past in 2 minutes and 45 seconds. So, no las tienen que responder, no las tienen que responder. Solamente quiero ver que formulen. Si pueden hacer más de 5, genial. ¿Verdad? Yo esperaría que sí todos pudiéramos hacer más de 5. Hay 2 minutos y 30 segundos todavía. Si no, por lo menos estas 5. At least 5 questions within the time given, which is 2 minutes and 20 something seconds. Okay, you have 1 minute and 30 seconds. Time is over. Okay, so let's see some of your questions, okay? Let me see your, I'm gonna call your name and you're gonna try to read the questions that you provided, okay? So I'm gonna start with Josefa. Josefa, can you read your questions? Okay. What was the weather like? Where did you go? What did you do?
Okay, nice. Okay, good. Three simple past questions, information questions. Good. Let's go with Miguel. Miguel, can you help me reading your sentences? Did they play a game yesterday? Did your visit uncle last week? What did he have for breakfast yesterday? Okay, very good. So the first two questions are questions in simple past, but they are yes, no questions. Okay, so we are trying to look for information questions. Information questions are those that start with what, where, when. So number three, yes, this one is a good information question because it fulfills all of the requirements. Llena todos los requisitos de una information question. Una information question empieza con what, where, when, todas esas palabras que son las question words, ¿verdad? Y no se pueden contestar con un sí o un no, ¿verdad? Sino tenemos que dar información. Entonces, quedémonos con este tercer ejemplo para poder hacer más adelante. So, let me go with Catherine. To go the church, Mhm. but But this is a how yes, no is the question, right? information? Yeah, Mhm. sorry. Who was to go the church with? Mhm. What was the weather like? Okay, nice. Now, on question number two, what is your verb? What is the verb of this sentence? So it Go. was, sorry. So if you have go and you have was, we have a problem because we only need one verb, right? Yep, yes, So, sorry. so I think that go is the important verb here. So Who we can, was the church with? mm, no, who did you Who? go? Okay, yeah, Who did you go to the church with? yeah, sorry. Mhm. No problem. So yeah, the third question is that's fine. Question number two, we need one verb only. So we can use go or we can use was. But in this case, for the question that we're trying to ask, I think that go is the best verb. Okay. Yeah, Okay. I understand. Thank you. You're welcome. Angela, what's your? Can you read your sentences, please? Where did you go? What was the weather like? Where did you go exactly? What did you get back? How was your vacation? Okay, good. So vacation is with an A, probably. VA, not VO. Uh, Okay. and question number four, what did you get back? ¿Qué quisiste decir aquí? Ah, ¿cuál? Cuarta. Ok. ¿Cuándo regresaron? Ah, ok. Entonces, when, ¿verdad? No what, sino when did you get back? Ah, sí, Mhm. sí. Se me olvidó, profe. Ajá. Okay, no problem. So let's just make that correction. Ok, vean que estoy tratando nada más de utilizar lo que ustedes me están dando y tratar de mejorarlo si hay alguna posibilidad, ¿verdad? Vamos aquí con Lucía. Lucía, can you help me reading your sentences? How was your day? What was the vacation? Where were you yesterday? Okay, good. How was your day? What was the vacation? Tal vez, ¿cuál fueron las vacaciones? No sé si esa es una pregunta que haríamos normalmente, pero está bien redactada. And Okay. where were you yesterday? Yesterday nada más es con E, ¿verdad? Oh, Y-E-S-T-R-E-D-A. okay. Okay, Thanks. good job. Okay. Cecia, let's go with your questions. Of course. How was your day? Was she in the park? What was the weather like? How long were you in France? Okay, very good. Question number two, this is a yes, no question, right? So probably this is not what we need. We need information questions, okay? Good. Ojo que no les estoy diciendo que las yes, no questions sean malas, ¿verdad? Solo que las instrucciones de hoy eran information questions. Por eso es que les estoy tomando en cuenta nada más las que son information questions. Muy bien. Tres estudiantes más y listo. Sara, can you read your sentences? Who was your work? Where was last week? Okay.
Aquí, how, tal vez, ¿verdad? How was your work? Ese sí está bien. ¿Cómo estuvo tu trabajo? Ahora, aquí nos falta información. Where was last week? ¿Quién dirías aquí que es el sujeto? ¿De quién estás hablando? Sí tendría que haber puesto alguien más, ¿verdad? ¿You Alguien, o...? ¿verdad? Ajá, you, ¿verdad? Entonces, Ujú. si es para ti, ¿verdad? Sería entonces where y este was ya no iría aquí, ¿verdad? Porque was es para I, he, she, it. Ah, ya sí, sí. Entonces, solo para ahí solventar algunas de las dudas, tendría que haber sido la misma oración, sería así. Where were you last week? ¿Verdad? Que es lo mismo, solo que ahorita sí ya le logramos poner un sujeto. Y ese sujeto cambió el verb to be, ¿verdad? Ahora, aquí no había sujeto, entonces no sabíamos de quién estábamos hablando, ¿verdad? Podríamos haber hablado de él, entonces la oración le dejamos con was, ¿verdad? Where was he last week? Entonces se dan cuenta que depende de quién estoy hablando, así voy a tener que ir adaptando mi oración respecto a las reglas que vimos, ¿verdad? Ok, buen trabajo. Vamos con Lisette. Lisette, can you help me reading your sentence? Were you happy on your birthday? Perfect. Ok, muy bien. La oración está bien redactada. Lo único es que no es una information question, ¿verdad? Porque esta la puedo responder con un sí o no, ¿verdad? ¿Estuviste feliz en tu cumpleaños? Sí estuve feliz o no estuve feliz, ¿verdad? Las information questions son las que tienen what, when, where, how. Entonces, habría que pensar en algunas otras para hacerlo encajar, ¿verdad? Y voy con Jocelyn. Jocelyn, can you read your sentences, please? What played last night? Where did you go? Who's cooked yesterday? Where were the weekend? Ok, muy bien. Entonces en la oración 1 y 4 me hace falta saber de quién estamos hablando. Por ejemplo, what played last night. ¿A quién le estás preguntando? Me faltó el sujeto, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, si armamos eso, ¿verdad? What, tu verbo quieres usar jugar. Muy bien, está bien. Entonces usemos jugar. Pero para las oraciones de pregunta necesitamos auxiliar, ¿verdad? Entonces sería what did you play y ya no la ed, ¿verdad? Porque eso dice la regla, que si ya tenemos un auxiliar en una oración, no necesito cambiarlo, ¿verdad? Entonces, what did you play last night? Mm, ¿Qué jugaron, ¿verdad? Lo mismo acá, la última. Entonces, aquí, where, ¿a quién le estás preguntando? mm, no lo había pensado, Puede ser, por solo estaba ejemplo, hablando como en general. está bien, por ejemplo, que estás hablando de María, ¿verdad? ¿Dónde estaba María el fin de semana? Entonces, si yo ya sé que María va a ser el sujeto, el verb to be va a tener que ser o was o where, ¿verdad? Yo sé que esas son las dos opciones, pero sabiendo que María es el sujeto, me voy a ir con el verb to be que va con ella. Entonces, where was María on the weekend, ¿verdad? ¿Dónde estaba María en el fin de semana? Entonces, estas ideas que les dejo son solamente para que ustedes puedan plantearse esas ideas cuando están escribiendo, ¿verdad? Es decir, eh, ¿qué estoy tratando de comunicar? ¿De quién estoy hablando? ¿Y qué verbo quiero usar? ¿Verdad? Porque esas son las cosas principales de una oración. Si tenemos eso, entonces ya podemos tener un mejor criterio porque voy a usar bien el verb to be, voy a usar bien los verbos, ¿verdad? Voy a saber si estoy haciendo una information question o una yes, no question, que es lo que hemos venido viendo en los últimos 2 días, ¿verdad? Las yes, no questions son preguntas que son directas, ¿verdad? Se responden con un sí o un no. Esas no llevan what, ni where, ni when, sino, por ejemplo, son preguntas como, ¿Did you play soccer? ¿Jugaste fútbol? Y puedo contestar que sí o no. Esta es una pregunta con otros verbos que no sean el verb to be, ¿verdad? Así se arman las yes, no questions. Voy a ponerle yes, no questions aquí para que tengan ejemplos. Otra yes, no question, pero que no es de los otros verbos, sino del verb to be, es, por ejemplo, was your dad a professor? ¿Era tu papá un profesor? Sí era un profesor o no era profesor, ¿verdad? Tengo dos opciones. Y claro, yo puedo explicar mucho más, ¿verdad? Y por qué era profesor, dónde fue profesor, etcétera, ¿verdad? Pero esta es la forma
inicial de abordar estas preguntas. Y así se formulan, ¿verdad? Así se formulan las yes, no questions. Las information questions son parecidas, porque obviamente también son preguntas, pero la gran diferencia está en la forma en la que inician. Las information questions, que son como las que tendremos aquí abajo, que voy a darles otro ejemplo. Information questions. Ahí. Ok. Information questions. Las information questions van a llevar question words, que son where, what, when, who, how, etcétera, ¿verdad? Where was Maria on the weekend? Esta es una pregunta que tiene el verb to be. El verbo que quiero usar en esta oración es el verbo ser o estar, por eso lo necesito. Pero ¿qué pasa si quiero el verbo estudiar? Ya no necesito was o where, ¿verdad? Necesito el verbo study. Entonces puedo preguntarte a ti. Who did you study English with? ¿Verdad? Entonces, noten cómo cambian. Las dos son oraciones que son de las information questions, solo que su estructura va a cambiar un poco dependiendo qué quiero, ¿verdad? Lo vimos ayer. Si quiero usar otros verbos que no sean el verb to be, voy a necesitar el auxiliar. Y este es el orden, ¿verdad? Primero la question word, luego el verbo auxiliar. Necesito un sujeto para saber de quién estoy hablando o si estoy hablando de una cosa. Necesito un verbo, el verbo no va a cambiar porque el auxiliar está allí. Y de ahí lo que sea que yo quiera preguntar sería el complemento, ¿verdad? En el caso de las preguntas que son information questions, pero con el verb to be, voy a necesitar was o voy a necesitar where. No necesito nada más, no necesito auxiliares, no necesito nada. Pero sí necesito decidir si es uno o es otro, ¿verdad? Si es was o where, no es al azar. ¿Cómo lo sé? Pues también otra vez, ¿de quién estoy hablando? Si yo ya sé que estoy hablando de María, que es ella, ¿verdad? Entonces voy a ir a mis notas y me voy a dar cuenta que was funciona con I, funciona con he, con she, con it. Si fuera otra persona, si fueran, por ejemplo, mis tíos, ¿verdad? Son varios. Entonces eso sería un they. Voy a mis notas y me doy cuenta que were funciona con you, con we y con they. Entonces eso va a marcar qué verbo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces el saber el sujeto me ayuda a determinar esto. ¿Qué cosas no puedo hacer? No puedo mezclar el verb to be, was, con el verbo study, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, when was you study? Como para saber cuándo estudió esta persona, cuándo estudiaste. Esto no puede ser, ¿verdad? Ni aunque aquí le ponga when, where you study, porque yo sé que you va con where, ¿verdad? Aquí tenemos un conflicto. Necesitamos o el verb be, porque estoy preguntando de algo de ser o estar, o si lo que yo quiero preguntar es estudiar, entonces no necesito el verb be, lo que necesito es un auxiliar que es el que funciona para el pasado, ¿verdad? When did you study? ¿Cuándo estudiaste? Ah, yo estudié ayer en la noche para el examen, ¿verdad? When did you study? I studied last night. Muy bien. Entonces, espero que este refresher les haya servido un poquito. No sé si hay alguien que tenga alguna duda antes de entrar a algunos ejercicios. Hoy no voy a hablar más de gramática, simplemente hice este refresh porque vi que a algunos de ustedes todavía se les olvidan algunas partes, ¿verdad? Pero el resto de ejercicios que tengamos hoy son de listening y de escribir lo que nosotros entendimos de cada una de las porciones de listening que hay. Entonces, son libres de usar su vocabulario, de usar las cosas que recuerden, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ya no voy a explicar gramática otra vez. Este es el último momento. No sé si hay alguien que tenga una consulta o duda. ¿Estamos bien? O si hay alguien que no ha entendido, dígame, ¿verdad? Porque todavía tenemos tiempo para explicar. Bien. Hagamos unos ejercicios entonces para practicar nuestro listening. So here are the instructions. Listen to these memories of trips. Then write the activities that you remember. Listen to these memories of trips. Then write the activities that you remember. Okay, so first we're going to listen. Okay, and we're going to listen to memories. ¿Qué son memories? Memories nosotros podríamos traducirlo como memorias, pero no necesariamente, ¿verdad? Memorias
En este caso, ¿verdad? Quiere decir recuerdos. Escucha a estos recuerdos que las personas tienen de viajes. Okay, so listen to these memories of trips. Y luego, ¿qué vamos a hacer después de escuchar? Then write the activities that you remember. No vamos a tener script, es decir, no vamos a tener el texto. No hay texto en este ejercicio. Simplemente vamos a escuchar lo que las personas dijeron que hicieron y vamos a tratar de escribirlo tan exacto como podamos recordar que ellos lo dijeron. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una prueba de listening. Vamos a tratar de describir las actividades tal y como ellos las dijeron, ¿verdad? Si tuviéramos la capacidad de escribir el parrafito eh, al pie de la letra de como lo dijeron, sería genial. Eso es a lo que aspiramos. Pero si no, por lo menos escribir las actividades lo más parecido a lo que nosotros estemos oyendo. Muchas de estas cosas las van a recordar ustedes porque son cosas que hemos estado hablando en estas semanas, pero seguramente habrán algunas otras nuevas que es parte del reto. Entonces, voy con ustedes, voy a poner el listening. Lo voy a poner varias veces porque sé que este ejercicio es un ejercicio un poquito más cargado de lo que hemos hecho. Okay, so Unit 11, Lesson C, Audio number 1. Ok. Para ayudarlos, les voy a colocar unas imágenes, ¿ok? Entonces, esta es la imagen de la cosa, de la actividad número 1. Entonces, traten ustedes de oír, apuntar en su cuaderno o donde sea que estén anotando lo más que puedan de este ejercicio número 1 y luego voy a avanzar de diapositiva y les voy a dejar que escriban lo que ustedes lograron escuchar, ¿ok? Y así vamos a ir poniendo a prueba qué tanta retentiva pudimos tener. Ok, so let's start with number 1. 1. I went hiking with a friend in Peru, and we got lost. We got really scared when it got dark. Okay, that's number 1. I'm going to play it again. Okay, so try to pay attention to the words that you remember. I went hiking with a friend in Peru, and we got lost. We got really scared when it got dark. Okay, I'm going to play it again. Voy a poner una tercera vez. Traten de identificar palabras que ustedes sí ya conocen. Hay varias ahí que ya vimos, incluso en las sesiones de ayer y antier hay algunas que se repiten. 1. I went hiking with a friend in Peru, and we got lost. We got really scared when it got dark. Ok. Un tip. Todas estas son memories, o sea, recuerdos. Ellos no están hablando de lo que van a hacer en el futuro ni lo que están haciendo en este momento, sino todas sus actividades van a estar en pasado. Entonces, los verbos que ustedes escuchen seguramente son verbos en pasado, ¿verdad? Entonces, si están en duda si oyeron have o had del pasado, seguramente es pasado, ¿verdad? Porque esto es una memory. So, they are remembering something. Okay, it's a memory. Ok. Vamos a avanzar y les voy a dar 1 minuto con 15 segundos para que traten de copiar lo más que hayan podido identificar, las palabras que lograron identificar, las frases, y si lo tienen exacto, genial, ahí vamos a comprobar. Entonces, mientras ustedes empiezan, yo lo voy a poner una última vez para que puedan tener una última referencia. I went hiking with a friend in Peru, and we got lost. We got really scared when it got dark. I went hiking with a friend in Peru, and we got lost. We got really scared when it got dark. Okay, 10 seconds.
Ok. Voy a poner algunas de las cosas que ustedes dicen que recuerdan, ¿ok? No voy a poner nombres ni nada, solo para que veamos las ideas que ustedes tienen. We go to Peru with friends. We are very scared. I went hiking in Peru. I can lost. Um, I went hiking. I want had last. Ok, estas son algunas de las palabras que recordamos. I was at Peru. I climbed. Went, got lost. I went with my friend in Peru. And I was with my friend in Peru. I really scared. Ok, esas son las cosas que nosotros estamos recordando. Está bien. Voy a ponerlo una vez más y les voy a dar la respuesta de qué es lo que dice, ¿ok? Entonces, solo como para que ustedes puedan comparar lo que están escuchando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos acá. I went hiking with a friend in Peru. Ok, vamos con la primera frase. I went hiking with a friend in Peru. Entonces, para los que le atinaron al país, ¿verdad? Sí, sí, estábamos hablando de Perú. So, I went hiking with a friend in Peru. And we got lost. Peru. And we got lost. We got really scared when it got dark. We got really scared when it got dark. Ok. Si se dan cuenta, todos los verbos están en pasado. I went hiking. Hiking es hacer senderismo o caminatas, ¿verdad? Es como decir, I went cycling, I went walking, I went biking, I went hiking. Yo me fui a hacer senderismo con un amigo o una amiga en Perú. ¿Y qué pasó? Dice, we got lost. ¿Qué significa esta expresión? We got lost. Any ideas? Perdimos. Nos perdimos. Nos perdimos. El verbo es get lost. Get lost. Pero como queremos el pasado, ¿verdad? Si ustedes van a sus verbos irregulares, se van a dar cuenta que get se convierte en got. We got lost. Nos perdimos. Algo que quiero que noten también en estos audios que ustedes están escuchando es la naturalidad del speech, que cuando hay una información que es emocionante, va a sonar emocionante. Cuando hay una información que es triste, va a sonar triste. Cuando hay una información que está dando en la que la persona está molesta, va a sonar molesto, porque eso también comunica, ¿verdad? No siempre solo las palabras comunican, sino el tono de la persona. Uno sabe si está enojado, si está feliz, si nos está contando un buen desenlace o si no, ¿verdad? Porque de repente no entendemos todas las palabras, pero sí logramos entender un poco de lo que está transmitiendo con su voz. Entonces, esas son cosas que también tomamos en cuenta. ¿Qué pasó? Dice, we got really scared when it got dark. We got really scared. La palabra get, ustedes ahorita se están empezando a dar cuenta que está saliendo varias veces. En pasado, por supuesto, ¿verdad? En got. La palabra get, que es un verbo que es como un camaleón en inglés. Tiene muchísimas traducciones, ¿verdad? Y tiene muchísimos usos. Entonces, vamos a ir conociendo algunos de esos usos mientras vamos en la práctica. Get lost significa perderse. En el pasado, got lost. Got scared o get scared, ¿verdad? Es asustarse. Entonces aquí lo que está pasando es que ellos se asustaron, ¿verdad? Get dark es oscurecer, específicamente del día, ¿verdad? Cuando acaba. Entonces dice when it got dark, cuando oscureció. Entonces, ¿qué dice esto? I went hiking with a friend in Peru and we got lost. Nos perdimos. We got really scared. Nos asustamos mucho when it got dark. Cuando oscureció. O sea, no fue una experiencia tan agradable para ellos en Perú, ¿verdad? So we have that. Esto es a lo que aspiramos, ¿verdad? Conforme más nos expongamos a listening, a conversaciones en inglés, a videos en inglés, a practicar con otros en inglés, a rodearme del inglés en general,
así va a ir mejorando mi capacidad de escuchar, ¿verdad? Entonces ahorita nos estamos poniendo a prueba y así al máximo, pero solo es para que ustedes se den cuenta de lo mucho que podríamos lograr si pues tuviéramos un poquito más afinado nuestro oído. Vamos con la segunda actividad. So I'm going to erase this part. Okay, so look at this. So look at this girl, look at the image. Ver la imagen también nos ayuda a tener una lluvia de ideas interna antes de poder escuchar siquiera de qué se trata. Okay, so let's go ahead and do this. Okay, so let me play it. 2, I got a new camera from my mom for my trip to Africa. Okay, this is short. Let me do it again. 2, I got a new camera from my mom for my trip to Africa. Okay, I'm going to do it again. 2, I got a new camera from my mom for my trip to Africa. Okay, we're going to get ready and let's see how much we can remember and how much we can write from this script, okay? 1 minute and 15 seconds. Mientras están escribiendo, lo voy a poner una última vez, unas 2 veces más el audio. Son como 8 segundos nada más. two, I got a new camera from my mom for my trip to Africa. 2, I got a new camera from my mom for my trip to Africa. Okay, 5 seconds. Okay, good job, good job. So let's see what are some of your ideas, okay? So, let's see here. I got a new camera from my mom from my trip to Africa. A camera in Africa, yes. Había algo relacionado, ¿verdad? A la cámara y a África. I got a new camera for my mom from my trip in Africa. I got a new camera for my mom for my trip of Africa. I bought a new camera for my mom for my trip to Africa. So we got it. We got something similar. We all got something similar. Got a camera for mom or from mom for got a new camera from my mom for my trip Africa. Okay, so I getted a new camera from my mom for my trip to Africa. Okay, let's listen together piece by piece and let's try to find out if we have the right words. 2, I got a new camera from my mom for my trip to Africa. 2, I got a new camera from my mom. I got a new camera. Ahí sí casi todo lo tuvimos bien. I got a new camera from my mom. Y ahora nos va a decir para qué, ¿verdad? Nos dice quién se la dio y nos va a decir para qué. For my trip to Africa. Okay.
I got a new camera from my mom for my trip to Africa. Okay. So I got a new camera from my mom for my trip to Africa. Obtuve una cámara o recibí una cámara o me regaló una cámara nueva mi mamá para mi viaje a África. ¿Ok? Otra vez estamos viendo el verbo get en pasado, solo que ahora vemos que solito está como got, ¿verdad? ¿Qué significa en este contexto? Obtener o recibir algo. Cuando yo tomo un examen y obtengo mi nota, por ejemplo, yo puedo decir, I got a 10, ¿verdad? Saqué un 10, genial. I got a 10, obtuve esa nota. Get, en este contexto, significa obtener o recibir algo, ¿verdad? I got a 10. I got a new camera from my mom for my trip to Africa. Okay, so that's it. La mayoría lo estuvimos súper cerca, ¿verdad? Entonces, creo que nos fue mucho mejor en este segundo audio. Tercer audio. Look at the lady. Okay, so she's in bed. Probably she's not feeling well. Okay, so let's try to listen what happened to her so we can write the text. 3, I got sick on our honeymoon right after we got married. Okay, I'm gonna do it again. 3, I got sick on our honeymoon right after we got married. Again, so notice that there are certain keywords, like for example, the word sick, sick. So again, 3, I got sick on our honeymoon right after we got married. okay, one last time. 3, I got sick on our honeymoon right after we got married. Okay, let's go and see how much you remember. Oh, sorry. Aquí nos saltamos uno. Okay. Ahí está. Ahí estoy mandando la pregunta. I'm going to play the audio a couple of times more, okay? Voy a poner el audio un par de veces más. 3, I got sick on our honeymoon right after we got married. 3, I got sick on our honeymoon right after we got married. Okay, so that's it. Ya les esta no tenía tiempo porque por alguna razón no salió la diapositiva correcta, pero vamos a ver qué recordamos. So we have got sick on my honeymoon right after week marry. Got sick on a honeymoon right after
my married, got sick on our honeymoon right after we got married. I was sick in my honeymoon after Mary. Sorry, I have another one. Got sick after we got married. Okay, this is very close. I got sick, and after I got sick on a honeymoon right after. Okay, good, good, good. So let's get here. Esta creo que es la que llegó más cerca de todos. Hay algunos errores de ortografía, pero lo vamos a escuchar ahorita. I got sick on our honeymoon right after we got married. So let me play it for you so we can listen together. 3, I got sick on our honeymoon. Okay. I got sick. Otro verbo más a la cuenta. Get sick, simple present, simple past, got sick. ¿Qué creen ustedes que significa get sick? Basado en la imagen y lo que oyeron y la forma en la que lo está contando. What is that? What is get sick? Se enfermó. Sí, es alguien que se enferma, ¿verdad? Muy bien. Entonces se enferma alguien y en el pasado entonces sería got sick. Cuando habla en primera persona y dice I got sick, so that means that happened in the past. ¿Y cuándo fue eso? I got sick on our honeymoon, ¿ok? Para los que tal vez tienen esta palabra como nueva, ¿verdad? Honey, moon es una sola palabra, no está separada. Honeymoon, esto es Luna de miel. luna de miel. Luna de miel. Profe, no sabía que iba junta. No hay problema, no hay problema. So I got sick on our honeymoon right after we got married. Ok, otra palabra más a la cuenta. Está get married. En pasado, got married. Get married es casarse. Y en pasado es de me casé, digamos en pasado, ¿verdad? Entonces, dice ella que se enfermó en su luna de miel justo después de que se casó, ¿verdad? Entonces dice, yo me enfermé en nuestra luna de miel justo después de que me casé. Si ustedes escuchan el tono de voz de ella, obviamente no lo está contando como muy feliz, ¿verdad? Entonces hay algo en la forma en la que ella lo está transmitiendo que uno ya se da cuenta que probablemente no son noticias tan buenas las que nos estaba contando, ¿verdad? I got sick on our honeymoon. La palabra married es la que corregiría también aquí, ¿verdad? Que es de doble R, ¿verdad? Got married. Entonces, ojo, hay varias palabras. Por ejemplo, marriage, esto, ¿verdad? Este es un sustantivo. Este es un noun, ¿verdad? No es un verbo y significa casamiento, ¿verdad? Entonces, aparte está el verbo casarse, que sería get married, y aparte está marriage, ¿verdad? Está también marry, que es el verbo casarse también, ¿verdad? Pero normalmente se usa como I want to marry Ana, por ejemplo, ¿verdad? Yo quiero casarme con Ana, digamos, algo así, ¿verdad? I want to marry to Anna. Algo así se utiliza el verbo marry. Entonces son como tres variaciones que pueden confundirnos. Get married, que es una variante. Está to marry, que es casarse también. Y está marriage, que le llamamos a la boda o al casamiento, ¿verdad? O al matrimonio. Entonces, pero ese tercero que mencioné ahorita, marriage, no es verbo, es un noun, es un sustantivo, ¿ok? Entonces, por eso no lo usamos con get marriage, ¿verdad? Sino es get married or to marry. So these are the two things that we understand. Ok, muy bien. Esta estuvo complicada porque, por ejemplo, llevaba palabras como honeymoon y algunos la obtuvieron, ¿verdad? O sea, la cacharon bien, solo que algunos la colocaron de forma separada. Pero es junto. Ok, so I'm going to close the activity and I'm going to go to the next one. So audio number 4. Okay, here it is.
4. I went on a trip across Canada with a friend. It was awful. We didn't get along. Ok, voy a ponerlo otra vez. Quiero que noten la forma en la que él está hablando. ¿Se oye emocionado? ¿Se oye feliz? Piénselo. 4. I went on a trip across Canada with a friend. It was awful. We didn't get along. Ok, este está largo, lo voy a poner en dos partes. 4. I went on a trip across Canada with a friend. 4. I went on a trip across Canada with a friend. 4. I went on a trip across Canada with a friend. Okay, so part 2. Let's go with part 2. With a friend. It was awful. We didn't get along. Again. It was awful. We didn't get along. Friend. It was awful. We didn't get along. Okay, so let's try to write the text. 1 minute and 15 seconds. I'm gonna play it a couple of times. 4. I went on a trip across Canada with a friend. It was awful. We didn't get along. 4. I went on a trip across Canada with a friend. It was awful. We didn't get along. Okay, so let's see. We have missing parts with a friend across. Okay, I went to trip in across Canada. Get along. Okay, so we know that it's in Canada. Okay, that's good. We know that it's a trip in Canada. I went to a trip across Canada with a friend. It is awful. We're missing that part. I went on a trip to Canada with a friend. Okay, okay. Um, I went to Trip Canada in the friends. I went to a trip cross Canada with my friend. It was awful. Well, was did along. Okay. Let's see. Let's see more. I went on a trip Canada with my friend. I went got a trip cross Canada. Our French. Ok. Todos escuchamos aunque sea algo diferente. Está bien, creo que esta sí estaba más difícil. Vamos a ver entonces qué decía el audio. Let's go in parts, okay? I went on a trip across Canada with a friend. Okay, so let's move. It's I went. The verb go in simple past, went. I went on a trip across. La mayoría sí lo cachó, ¿verdad? Across Canada, the country, with a friend. So this is the first part. I went
on a trip across Canada with a friend. ¿Ok? Cuando uno va de viaje, ¿verdad? Usa esta expresión, on a trip. Si yo cuento que fui de viaje a algún lado, ¿verdad? Es I went on a trip. I went on a trip with my family. I went on a trip with my friends. So he says, I went on a trip across Canada. Across es una palabra que es una preposición de lugar. Así como cuando nos aprendimos on, under, in front of, next to, ¿verdad? Todas esas son preposiciones de lugar. Across significa a través de. Across. Por ejemplo, cuando cruzamos la calle puede ser across the street, ¿verdad? Entonces cruzando la calle. Across Guatemala es por toda Guatemala, es atravesar Guatemala. Across Cuba, a Cuba, por todo Cuba. Across Canada, por toda Canadá, ¿verdad? Entonces como que se atravesaron Canadá en ese viaje. I went on a trip across Canada with a friend. Ahora nos va a contar cómo le fue. It was awful. Okay. Some of you got it, so that's right. So he says, it was awful. Esta palabra ya la habíamos visto, ¿verdad? Awful, which is terrible. It was ugly. It was unpleasant. It was bad. It was awful. Pero ¿por qué fue feo? It was awful. We didn't get along. Aquí está el por qué. We didn't get along. Entonces, algunos, creo que alguien de ustedes, fue Miguel, creo yo, el que colocó get along. Correcto. Este era el verbo correcto. Get along. Get along significa llevarse o llevarse bien, pues, ¿verdad? Cuando uno tiene buena relación con alguien, dice I get along, right? I get along with my brother, o sea, porque nos llevamos bien con mi hermano, ¿verdad? I get along with my neighbors, me llevo bien con mis vecinos. I get along with my classmates. Pero si está negativa, ¿verdad? We didn't get along is in simple past, so that means that we did not have a good relationship. No puede ser porque tenemos visiones distintas del futuro, porque tal vez teníamos costumbres distintas, o simplemente porque las personalidades no encajaban, ¿verdad? No nos llevamos. Por eso es que estuvo feo. I went on a trip across Canada with a friend. It was awful. We didn't get along. No nos llevamos bien. Y esa es la razón, ¿verdad? Entonces, noten también, ¿verdad? Cómo él contando no estaba emocionado, ¿verdad? No como uno contaría acerca de un viaje a través de Canadá, que chilero, ¿verdad? So I went on a trip across Canada. Well, it sounds good, sounds exciting, but no, in his case, it was a very bad experience. And that's why he is telling us that way. Ok, entonces, de este audio todavía nos faltan dos. Esto les va a quedar a ustedes de tarea, ¿verdad? Tenemos el audio número 5. Ustedes en la presentación van a poder ver las imágenes si las necesitan, ¿verdad? Y tenemos el audio número 6, ¿verdad? Entonces, es un solo archivo, porque es súper cortito. Si se dan cuenta, cada una de estas intervenciones dura como 10 segundos más o menos. Entonces, son 20 segundos de audio, 10 del anterior, de la número 5 y 10 de la número 6, ¿verdad? Pero va en un solo archivo de audio que dura como un minuto que se los voy a mandar para que ustedes lo tengan. Nuevamente, en la presentación no está el escrito, porque el ejercicio precisamente es eso, ¿verdad? Que no haya script, que no haya texto y que seamos nosotros los que tratemos de identificar. La ventaja es que ustedes van a tener el audio para pausarlo, repetirlo, adelantarlo, regresarlo 100 veces si quieren, para poder entender cada una de las palabras, ¿verdad? Y eso les va a ayudar a, si no tenerlo a la perfección, por lo menos sí obligar a su oído a tratar de entender qué está pasando del otro lado, ¿verdad? Porque no nos queda de otra. Cuando a veces uno tiene el texto, ya le deja de poner atención un poco al audio y va leyendo, ¿verdad? Pero no tenemos otra opción. En la vida real pasa lo mismo, ¿verdad? Uno no puede pedirle a las personas que le escriban qué le quisieron decir, ¿verdad? O que le den chance a uno de ir a buscarlo al diccionario. No podemos. Entonces, esto nos va a obligar, digámoslo así, ¿verdad? A intentar depender de nuestro oído lo más que podamos. Sé que todos estamos a diferentes niveles. Sé que algunos de nosotros podemos
cacharlo un poquito más rápido y a algunos de nosotros nos va a tomar un poco más de tiempo. Y eso está bien. Por eso les voy a dar el audio para que pues quien necesite más repeticiones pueda dar más repeticiones. Van a notar también que en el archivo que les mande, en la presentación, nos hicieron falta dos ejercicios más de listening, ¿verdad? El ejercicio que lleva el audio 2 y aquí están las instrucciones. Listen to 3 conversations. Which are the topics? ¿Cuáles son los temas de los que hablan ellos? Ni siquiera les estoy pidiendo que escriban, ¿verdad? O que me dicten todas las palabras, sino solo como de qué se trató en general la conversación, ¿verdad? Eso es el ejercicio y el ejercicio número 3 de listening, ¿verdad? Ya es un poquito más específico, ¿verdad? Listen again, answer the questions about each conversation. Y aquí les va a permitir hacer las respuestas de cada una de las conversaciones. Entonces, yo los voy a mandar todos, porque de repente les sirven, ¿verdad? Entonces, si no los pueden oír hoy, porque mañana es el examen, seguramente les pueden servir en el futuro y en algún estudio, incluso de algún familiar que necesita practicar listening, ustedes van a poder compartirle todas estas cosas. Entonces, la presentación va a irse de todas maneras con todos los audios, pero para poder saber qué entregar, sí van a tener que abrir la presentación y ver, ¿verdad? Cada una de las secciones dice qué audio se usa, audio 1, audio 2, audio 3, y dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Lo único que estoy dejando obligatorio, por decirlo así, que por eso es lo que voy a dar puntos, es que terminen este ejercicio de las imágenes, ¿verdad? Los otros ejercicios que serían el ejercicio 2 y 3, no los voy a dejar obligatorios. Si alguien no lo entrega porque no le dio tiempo, está bien. Porque creo que suficiente tiempo van a invertir en tratar de descubrir qué dicen estos audios, ¿verdad? En el punto 5 y en el punto 6. Me interesa bastante y ya lo hicimos en clase. Entonces ya saben ustedes qué van a hacer en su casa. Entonces no van a perderse, ¿verdad? No van a ver ahí, no va a haber nadie ahí que no sepa qué tiene que hacer, sino ya todos sabemos qué tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, esto es todo por hoy. Si tienen alguna duda, pues igual me cuentan. Sé que van a venir diferentes cosas, así que ustedes manden lo que oyeron, ¿verdad? Entonces, no importa si el audio, si veo que el compañero mandó algo, algo diferente a lo que yo oí, pues uno tiene que empezar a confiar en qué es lo que empezó a oír, ¿verdad? Entonces, así que mándenlo de todas maneras, no importa, ¿verdad? Es la número 5 y la número 6 son las que quedaron pendientes. Esas son las únicas que necesito que manden. Mañana nos miramos a las 7 p.m. para nuestro speaking test, ¿ok? No sé si ya revisaron su tarea, su correo, pero ya está publicada la tarea, ¿verdad? Desde ayer o antier, no me acuerdo. Está publicada la tarea de la semana, ¿verdad? Homework number 3 in Google Classroom, okay? So remember, you have till Friday to present that homework. Okay, any questions or comments? No, are we good? Okay, so I'll let you go and we will see each other tomorrow at 7 o'clock, okay? Have a nice evening. See you soon. Yeah, thank you. You're very Bye. welcome. Have Bye-bye. a good Have a good evening too. Bye-bye.